En la columna pasada Sí, hablábamos de este matiz o este fuerte componente místico sí, sí, que sí. había desplegado Milei en su discurso inaugural, que dio de espaldas al Congreso y frente a una plaza multitudinaria Mm. y muy entusiasmada, donde él brindó un panorama catastrófico de la situación económica argentina, anunció un apocalipsis, que los tiempos que vendrían serían mucho peores, y la tierra prometida posteriormente, ¿no? Una narrativa bíblica. Y decíamos, Milei es como un sumo sacerdote, y hay una sacerdotisa que es su hermana Karina. Bueno, el profeta. Luego de esa columna vinieron los anuncios del ministro de Economía, del ministro de Hacienda, Luis Toto Caputo, Mm. que vienen a contradecir todo este dogma que Milei había desplegado durante la campaña. Ah, sí, ¿por qué? Bueno, durante la campaña dijo que iba a dolarizar, que se iban a liberar el dólar, que el Banco Central iba a dejar de financiar al Tesoro Nacional, que no habría más impuestos, que avanzaría en ese sentido. Bueno, este dogma ultraliberal es desmentido por las medidas de Caputo. Las medidas de Caputo tienen un efecto, un fortísimo efecto inflacionario, pero no responden al credo que venía militando Milei. Con lo cual podemos hablar de una suerte de división de tareas dentro de el gobierno de la Libertad Avanza. Vamos a ver qué hace el resto de los ministros, porque hay ministros que van a tener que empezar a intervenir a raíz del impacto que tienen estas medidas. ¿En qué consiste esta distribución de tareas? Milei está encargado de todos estos rituales para generar esa mística militante de la motosierra, a la cual parece ser muy eficaz, por lo menos desde que ese día que asumió, Mm. ¿no? Había un gran entusiasmo en la plaza, un gran fervor. Bueno, esa es la tarea de Milei. Y Luis Caputo se encarga de lo más terrenal, digamos, ¿no? O sea, Milei es el que profetiza el mensaje de la fuerza del cielo. Bueno, pero la fuerza del cielo necesitan alguna ayuda terrenal que vendría a ser Luis Caputo. Vendría a ser como una suerte de jesuita de Milei, Mm. Luis Caputo. ¿Eh? Y anuncia toda una serie de medidas que van en contra de este credo que profetiza Milei. Y supuestamente, o se interpreta dentro del credo libertario, también son necesarias para llegar a esa tierra prometida de libertad plena y de plena liberación de todas las variables. ¿En qué consiste el plan Caputo en síntesis? Después vamos a ir a algunos detalles. Se liberan todos los precios, menos el del trabajo. El precio del trabajo es el salario. Mm. El precio del trabajo va a quedar pisado y los otros se van a liberar de tal manera que el ajuste principal va a ser por licuación, por inflación. Usted va a seguir ganando lo mismo, pero la inflación le va a ir incrementando el precio de los bienes y servicios. Esta es la lógica. No sé cuántas excepciones va a admitir esta quita de subsidio a las tarifas, por ejemplo, a los servicios. No va a ser, empieza en enero, ahora ya están viendo si en realidad va a empezar en enero, se va a llevar a febrero, bueno, ya están revisando el tema. Pero la médula del programa es eso, todos los precios liberados menos el trabajo. Te va a ir ganando cada vez menos. Esto se refleja en la devaluación, es una devaluación del 118%, que significa una caída del 54% de su poder adquisitivo. Usted necesita el doble de peso para comprar dólares y la mitad de dólares para comprar pesos con esta devaluación. Y esto se traduce a los precios. Hay que ver qué impacto tiene sobre esa escalada inflacionaria que se va a exacerbar. Fue más del 12 en noviembre,
más del 160% acumulado interanual. Y esta escalada se va a estimular con estas medidas de Caputo. Digamos, la libertad es para todo menos para los salarios. Claro. Menos para los salarios. Hay más presión tributaria, no menos, como prometía Milei, que decía que el que va a pagar el costo del ajuste es la casta. La presión tributaria es mayor, no menor. Hay más impuestos, vuelve ganancias, se volverá a pagar el impuesto a las ganancias según todos los indicios que se están dando. Los gobernadores habían propuesto coparticipar en el impuesto al cheque, pero se ve que el esquema económico nacional considera más conveniente reponer lo que era el impuesto a las ganancias, se va a volver a pagar otro golpe al bolsillo. Siguen y se incrementan las retenciones a las exportaciones. Esto ya ha provocado reacciones en el sector en el campo agropecuario. Se prevé una reunión de la mesa de enlace. El ministro y funcionario del área no estaba ni siquiera informado que esto iba a ocurrir. Él va a tener que atajar esa reacción y tratar de contener las medidas que pudiera llegar a tomar este sector. Un sector muy afincado, con mucha potencia en Córdoba, en Santa Fe. Lo votaron a su Milei. electorado. Se mantiene el impuesto país que se aplica a la compra de divisas. Eso se sostiene. O sea, usted va a estar exportando un dólar a 80 pesos, a 800 pesos, pero va a importar con un dólar con el tributo del impuesto país. Ahora que está en 120, 115. Del Banco Central, que lo iba a dinamitar, que iba a dejar de intervenir en la economía. Bueno, no hay novedades, no ha dicho nada Caputo, por lo tanto sigue en condiciones de financiar el tesoro. Todo esto en pos de la licuación del ajuste que se va a hacer por licuación de los ingresos en pesos. Sí. Licuación de los ingresos en pesos por efecto de la inflación, más allá del impacto de estas medidas. Lo cual hay que seguir con atención porque el 65% del gasto público se implica por los salarios. Sí, así que tenemos que ver. Carlos Melconian dijo que la mitad de todo que esto no es un programa de gobierno ni nada, que la mitad de estas medidas es impuestazo y la otra mitad es licuación. Bueno, así va a cerrar, o aspira a cerrar, antes de fin de año, o sea, antes del fin del próximo año. Fin de año termina ahora, antes de fin de su primer año de gestión, el déficit, llegar al déficit cero. Hay una diferencia sustancial con el macrismo, digamos. ¿Se acuerdan que Macri decía pobreza cero? Sí. Jamás ocurrió, sino pobreza mayor fue. Bueno, ahora llegamos a déficit. El objetivo es el déficit cero a fin de año, supuestamente a fin de 2024. Supuestamente a partir de ahí se empieza a facilitar el tránsito, el éxodo hacia la tierra prometida. Pero veremos qué pasa. Especial atención a la creación de instrumentos financieros, que es una especialidad de Caputo. Es una especialidad. Caputo es un hombre de la finanza. Creación de instrumentos financieros, porque ahí se habla de la estatización de la deuda de los importadores. Sí. Son 55.000 millones de dólares que deben los importadores, que deben a sus proveedores, a quienes han vendido productos. Bueno, esta deuda se va a cubrir o apunta a cubrirle el gobierno, a dilatarla, a diferirla, con un bono, con un instrumento financiero, que se llama, a tono con esta terminología y esta jerga épica, bono para la reconstrucción de una Argentina libre, BOPREAL. Ese bono vence en 2027, se compra en pesos, se paga en dólares. O sea, cuando se vence en 2027, usted le van a devolver dólares a una tasa del 5% anual
y con opción a cancelación anticipada. Eso es para aliviar la situación de los importadores, que están acogotados por la deuda, pero también es una oportunidad de negocio. ¿Que quién va a terminar pagando? El Estado Nacional. Todos, nosotros. El Estado Nacional, por no haber pagado, por no haber dado los dólares como correspondía en su momento, cabe recordarlo, esto también es parte de la herencia. Y es necesario poner en marcha la maquinaria comercial. Y es necesario recaudar dólares, fundamentalmente dólares. Y es necesario secar la plaza de pesos, sacar los pesos de circulación, que los pesos sean cada vez menos. Eso es cómo se consume, cómo se consigue con menor consumo. Es decir, el programa de Caputo, o las medidas de Caputo, ya que Melconian dice que no es un programa, las medidas son contradictorias con lo que Milei vino diciendo, lo cual no es tan grave, digamos. Todos los presidentes que Sí. han asumido diciendo una cosa Y cuando llegaron ahí hicieron y otra. hicieron otra. Bueno, acá llama la atención, pero no debería llamar tanto, dadas las características del ascenso del personaje, la velocidad con que se produjo esta mutación. Digamos, los anteriores presidentes tardaron un tiempito, digamos, en darse vuelta. Esto impacta, Costello, esto impacta en un electorado que se supone es el de Milei, que es fundamentalmente la clase media La clase media. y estos sectores vinculados a la importación y a la exportación, al comercio exterior, esas regiones ligadas a la producción, y habrá que ver qué efecto tiene sobre el consenso político de Javier, el consenso popular, correspondería más hablar. Ayer tuvimos algunos indicios de que está empezando a conformarse una suerte de consistencia parlamentaria con esta maniobra en el Senado que operó Victoria Villarruel, donde quedó el kirchnerismo aislado y todas las autoridades fueron copadas por esta nueva mayoría. Vamos a ver cómo avanza eso también en la Cámara de Diputados. A todo esto todavía ley ómnibus 9 pesos no ingresó. Lo que veo yo acá es una gran apuesta a ese poder, a ese magnetismo popular que tiene Javier Milei, a esa emocionalidad que despierta entre la gente que gritaba, el domingo de su Asunción gritaba, motosierra, motosierra, que gritaba policía, policía. Bueno, estas medidas impactan sobre un electorado que es de Milei. Y sigue estando abierto el interrogante sobre el largo de la mecha hasta que llegue ¿Cuándo? hasta que llegue la chispa a la bomba. Por lo pronto es una política de shock. Como toda política de shock, evidentemente, provoca una conmoción inicial muy fuerte y habrá que esperar su desarrollo, una semana, un par de semanas, a ver cómo se terminan acomodando las variables. Por lo pronto, ayer hubo una muy fuerte suba del precio de los combustibles, suba que también impacta en estos sectores productivos. Imagínense en el flete, en el trabajo cotidiano, cuesta el gasoil. Suba que también va a impactar, veremos, en el tema de la generación de energía. Claro. Entonces hay muchas cosas que están atadas a esto, que hay que esperar cuál es la reacción de los afectados. ¿Cuál es el tamaño, el volumen de la paciencia de los afectados por estas disposiciones? Por lo pronto, lo que desde el punto de vista estrictamente político, digamos, sin tener en cuenta lo económico, lo que vemos es esta división de tareas, ¿no? Es como Milei dio ese discurso en el Congreso, después va a la celebración del Hakuná, no se dedica a eso, ¿no? Toda
lo ritual de la presidencia, y todas estas operaciones que tienen que ver más con lo terrenal, las hacen hombres como Caputo. Inmediatamente después han empezado en operaciones, entran en operaciones y en negociaciones, el ministro del Interior, Guillermo Franco, con los gobernadores. Van a haber negociaciones con los sectores vinculados al campo y al sector agropecuario por las medidas estas de las retenciones, de los funcionarios políticos. Hoy a la siesta hay una conferencia de prensa de Patricia Bullrich anunciando un protocolo de contra Piquete. De Digamos. represión, Sí. protocolo de represión contra Piquete. Sí. Bueno, ¿cuál es la mecánica? Yo pongo estas condiciones y a partir de ahí negocio. Y a partir de ahí negocio. Lo cual inaugura o abre una dinámica distinta si tenemos en cuenta qué ha pasado desde que Milei asumió como presidente. Si tenemos en cuenta todas las cosas que ha dejado, de las que ha renegado el gabinete, Mileicita, no Milei. Milei le habla a la gente y alienta, Él tiene una estimula, comunicación cicatea. directa con la gente. Exactamente. Y los otros operan las efectividades conducentes. Bueno, ahí no hay contradicción, sino una división de tareas. Para llegar a esto que Milei propone, o que anuncia, o que promete, hay que hacer primero todas estas cosas, todo este trabajo sucio, que lo hacen gente como Caputo, como Franco, que habla con la casta, que a ver cuánta gente se suma a la casta, cuánta gente cruza ese Jordán y se suma a Milei, o lo respalda o lo acompaña en esta gesta histórica. Vamos a ver qué ocurre. En el plano provincial, Hubo reunión esta mañana. donde va a repercutir indefectiblemente esto, por lo pronto parece que van a reponer ganancias, entonces esta merma que se había producido con Massa, de la que los gobernadores acompañaron, se revertiría, pero se revertiría esa merma nada más, no la merma que viene devenida de la baja de la recaudación en general. ¿Qué era? Vos decías el otro día 60 millones, ¿verdad? En el caso de Catamarca eran unos 60.000 millones 60.000 millones de pesos. de pesos. Bueno, esos 60.000 millones de pesos entrarían. Ahora, ¿cuánto van a valer esos 60.000 millones de pesos? Con la devaluación que hay. Claro, este es el tema. Un peso era, antes de la devaluación, 24 centavos, 22 centavos de dólar. Después de la devaluación son 12 centavos de dólar. Ha caído un 100%, un 50%. Entonces hay que ver cómo se mueven todas estas variables y cómo se empieza a trasladar, porque en esto va a ser muy importante el termómetro sobre el humor popular y sobre la opinión pública que tengan los distintos sectores políticos. Así pongan el impuesto a las ganancias, igual no va a alcanzar, digamos. No, porque estamos en un proceso de que se está recaudando menos, en general, con o sin impuesto a las ganancias, porque la actividad económica es menor, se ha ralentizado, y porque el peso se está depreciando, claro, se está devaluando respecto del dólar. El ajuste es por licuación, por inflación, fundamentalmente, o sea, hay impuestazo y licuación por inflación. Hay que ver esa fórmula, cómo repercute y en qué se traduce en el humor popular. Hay que ver qué pasa el año que viene, cuando empiece la escuela, con las cuotas de las escuelas que también van a subir, con las cuotas de las prepagas, que son otras de las cosas que se van a liberar. Lo que se dice, amigo Costello, un sinceramiento. En este marco, que va a repercutir indudablemente en la provincia, el gobierno provincial, a través del Ministerio de Economía, de la ministra Alejandra Nazareno, convocó y se realizó hoy una reunión donde participaron, aparte del Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial, que mantiene un conflicto con el Poder Ejecutivo y el Legislativo. Está en una pelea de poderes. Y lo ha juntado los tres
para que la ministra Nazareno y su equipo tracen un panorama de la proyección de este ajuste nacional sobre las provincias. Porque usted imagínese, acá en Catamarca se aprobó un presupuesto 2024, pero resulta que a nivel nacional no hay presupuesto 2024. Hay una prórroga del presupuesto, Claro, hay un presupuesto 2023. reconocido. De manera tal que los indicadores del presupuesto 2024 tienen un carácter más teórico que en ningún otro caso. Las previsiones de gastos y de ingresos que se necesitan para cubrir esos gastos. Así que estamos en un marco de incertidumbre que se va a ir despejando. Por lo pronto, Caputo ya arrojó alguna certidumbre. ¿Dónde va a caer el peso mayor de este esfuerzo inicial, se supone que circunstancial y coyuntural antes de arribar a la tierra prometida, del programa libertario? Esto hace Caputo. Caputo traduce, es el exégeta de Milei. Milei profetiza. Caputo va a la materialidad, a lo terrenal, a las medidas concretas. ¿Será largo el camino, el paso por el desierto, Costello? ¿Qué opina usted? Veremos. ¿Ah? Veremos. Hace una travesía bastante forzada. Bastante fue. Y lo peor de todo esto es que lo que más preocupa es que no va a haber no va a haber aumento de sueldo, digamos. No, eso está pisado. Eso está pisado. En algún momento se va a tener que abordar. En algún momento, me Ahora, imagino ¿cómo va yo, a ser, más temprano que tarde se va a tener que abordar eso porque se va a hacer insostenible. cómo va a ser con los gremios, de los diferentes sectores que, bueno, le van a estar pidiendo aumento y no va a alcanzar para todos? Bueno, hay que ver, hoy la CGT ya sacó un comunicado. La CGT. Sí. Los movimientos sociales también están en alerta por este tema. Ya vemos que el sector agropecuario, la mesa de enlace, también está en alerta. Bueno, eso ya es una, podría ser una nueva alianza, digamos. ¿Se acuerdan cuando decían, en 2001 que decía, Piquete y Cacerola, la lucha es una sola? Sí. Bueno, ahora tenemos el sector del campo, o sea, ya hay como un frente que se empieza a atajar para que la motosierra no lo toque. Y de acuerdo a la medida de Caputo, bueno, acá lo que hay es, toca a la clase media, toca a los sectores productivos, toca al consumo, al mercado interno, y se abre una puertita para un negocio financiero con este bono. ¿Cómo era? Bono para la libertad. Bono para la reconstrucción de una Argentina libre. No, para el BOPREAL. Bopreal. ¿Eh? Así que veremos cómo se desarrolla. Por lo pronto, a nivel provincial, hay un inicio de acercamiento entre los tres poderes del Estado para una cosa que me parece importantísima de lograr, alguna unidad de criterio, algún consenso para que las medidas de ajuste en la provincia no sean motosierras, sino que sean cinchas. Claro. Esto es, para morigerar el impacto indefectible del ajuste nacional en la provincia. Teniendo en cuenta lo siguiente, la mayor cantidad de factores están fuera del control de la provincia. No dependen de la voluntad del gobierno. Lo que sí depende de la voluntad del gobierno es prepararse para resistir ese cimbronazo del gobierno y que es el Ejecutivo y de los otros poderes del Estado. Bueno, y efecto de estas medidas ya lo anunciaba recién el ministro Andrada, el día lunes va a haber aumento de boletos, no se sabe de cuánto, pero sí va a haber aumento, está confirmado el aumento de boletos. No se sabe si a 800. No se sabe todavía. Bueno, vamos a ver, vamos a ver esto, vamos a ver, acá la fórmula Costello es, si el carisma de Milei, ese magnetismo que lo ha llevado al poder, es suficiente para mantener en equilibrio o la serenidad esas multitudes o esa gente que se ve afectada en su calidad de vida y en su ingreso.